Esta actividad, el ciclo de conferencias magistrales, se desarrolla en el marco del Mes de la Ciencia de nuestra universidad. Saludamos la presencia del director del Instituto Central de Gestión de la Investigación, el doctor José Livia Segovia, y a todo el equipo del Instituto Central. En esta oportunidad vamos a contar con la conferencia magistral sobre aplicación de la ciencia especulativa para la comprensión metodológica de las ciencias biológicas. Como es de su conocimiento, el ciclo de conferencias, gracias a la participación de nuestros docentes investigadores. Por esta razón, nuestra conferencia va a estar desarrollada por el doctor Carlos Escoto Espinosa. El doctor Carlos Escoto Espinosa es biólogo genetista, magíster, especialista en genética y biotecnología animal, egresado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Es docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en producción animal, especialidad de producción animal por la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Tiene estudios concluidos de doctorado en ciencias biológicas en el área de genética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es jefe del Laboratorio de Mejora Genética y Reproducción Animal de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de nuestra universidad. Es profesor visitante del curso de Genética y Biotecnología en Acuicultura en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Además, es miembro de la Comisión Multisectorial como miembro alterno en representación de las universidades. En la Comisión sobre Bioseguridad en Biotecnología Moderna en Organismos Vivos Modificados. También es asistente a cursos internacionales sobre genética animal en Bolivia, Italia, Cuba, España y Uruguay. Es consultor nacional en organismos hidrobiológicos, transgénicos y editados genéticamente por repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas. Y ha realizado estudios en su análisis. También tiene publicaciones nacionales e internacionales en temas de genética, embriología, reproducción y biotecnología animal. Es consultor del Ministerio de Producción, FINCIT, FONDECIT, CONCITEP y del Programa Nacional de Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura y Riesgo. Además, es paz decano del Colegio de Biólogos del Callao durante el periodo 2017-2019. Otra faceta del perfil profesional del doctor Escoto es su rol como divulgador científico a través de publicaciones en artículos, notas científicas en temas relacionados a la ingeniería genética, edición de genes, embriología y reproducción animal. Es cultor de la ciencia ficción especulativa dura, dando especial relevancia a los detalles científicos o biotécnicos que pudieran influir sobre la realidad académica peruana. En este sentido, ha escrito relatos breves en ciencia especulativa, habiendo sido finalista en el concurso breve de microrelatos de ciencia ficción y también finalista a través en el concurso de relatos de ciencia ficción con un relato sobre el lapicero de Dios. Ha publicado en la revista digital de ciencia ficción y fantasía teórica Omicron y acaba de escribir un libro, COVID-21, sobre el periodo de pandemia del coronavirus, editado por Autómata 2020. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Scott y escucharemos con mucha atención su conferencia. También damos la bienvenida a todos los que nos siguen por nuestra red social. Buenas tardes, doctor Scott. Gracias, muy amable. Quiero agradecer a la Universidad Villarreal por la gentileza, un poco de este ostracismo obligado, ¿no?, que estamos actualmente los docentes y todos los que están involucrados en el tema académico. También a las autoridades de la universidad, a los miembros de la comunidad renacida de la Villarreal y bueno, a los amigos, profesores y alumnos que siempre nos
nos acompañan, ¿no? Creo que soy el último en exponer este ciclo de conferencias y agradezco el que me haya roto es encauzarme en este tema de la ciencia ficción especulativa. He ido siendo fuerte en el Perú años y cada vez realmente apuntamos a tener una serie de manuscritos, ¿no? De diferentes ramas que se relacionan mucho con áreas de la ciencia, la física, la química, la matemática y en este caso la biología, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Y bueno, como dices, no hay bien por mal no venga, ¿no? El tema de la pandemia ha obligado a revelar el tema de metodología de enseñanza, ¿no? Bueno, hablando en experiencia personal, y creo que estoy hablando por todos, hay un tema también de tensión, ¿no? Hay un tema de falta de atención también. Cuando uno pasa demasiado tiempo probablemente detrás de una computadora, porque como yo lo digo a los colegas, ¿no? Yo paso de una pantalla, de un monitor a la pantalla del celular y de la pantalla del celular al televisor. Y esa es mi rutina. Tenemos una rutina ya casi de 6 meses en lo mismo y probablemente la cosa se extienda más. Pasamos prácticamente de una pantalla y eso hace que incluso nuestro sistema nervioso se exalte un poco, nos cansemos, ¿no? No podemos estar realmente mucho tiempo y el es lo que en verdad veo yo que realmente tanto a profesores como a alumnos. Entonces, ya hace tiempo, hace varios años yo venía, en verdad, aparte del tema de esta vena de literatura, de ciencia ficción, venía tratando yo de aplicar realmente todo este conocimiento de ciencia ficción para poder catar lo que podría ayudar, ¿no? A poder comprender mejor algunos principios biológicos, ¿no? Para el alumnado, ¿no? hacerlo en una forma visual, por generación. Esta generación ha crecido realmente con un tema bastante visual, ¿no? Esta generación que le dicen la generación millennial y la que sigue, que ya la han bautizado, incluso la ciencia ficción ya le puso ya a los que nazcan a partir del 2020 a la generación millennial, ¿no? Términos que se van acuñando, que salen de la literatura de ciencia ficción especulativa y que acaban siendo parte del acervo cultural incluso. Ha sido el poder plasmarle algunas experiencias del tema de ciencia ficción acá en el Perú, ¿no? Hay bastante ciencia ficción en el mundo y eso se ha difundido porque del libro, ¿no? Pasa este conocimiento de ciencia ficción, pasa a video, a una película, a un video de desarrollo de algunos aplicativos, uso pues se toda una serie completa, ¿ves? Tema de ciencia ficción, que es lo que tenemos nosotros en las, ¿no? El Netflix, ¿no? Todos que ahora realmente están muy de boga, están ganando mucho dinero, en verdad, porque la gente pues tiene que distraerse en ese momento, ¿no? Entonces, mi objetivo de esta presentación es justamente poder darles algunos alcances y curiosidad, ¿no? ¿No? ¿Qué sucedería si pasara esto? ¿No? ¿Qué ha habido alternativa? La ciencia ficción utiliza esos mecanismos para construir realidades externas de lo que podía haber dentro del desarrollo ecológicas, sino también sociales, ¿no? Y recuerden que
intrínsecamente el tema ético, el moral, lo tiene, ¿no? Dentro de cada uno de los algunos capítulos que no solamente es conocimiento, ¿no? Hay un tema también. Y hay un tema también filosófico, ¿no? Ya muy pocos filosofamos, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué hacemos acá? ¿A dónde vamos? Esas preguntas creo que con esta pandemia se han hablar y que pensábamos, teníamos de seguro, ¿no? En la vida cotidiana, a nivel mundial, pues no era tan seguro, ¿no? Entonces, ahora tenemos el tiempo suficiente para podernos un poco asentarnos a pensar y repensar realmente algunos puntos. Bien, sabe que la ciencia ficción, y hay que separar acá un tema, la ciencia ficción es un género, ¿no? No hay que confundir con aventuras fantásticas que tiene que ver más con magia, dragones, brujas, no. Acá el tema de ciencia, hablamos de una ciencia ficción especulativa basada en principios, ¿no? De las leyes naturales, ¿no? O sea, en biología, en química. Entonces, lo que hacen realmente alguien que hace ficción es tomar todos esos conceptos y trazarse o imaginarse realmente un futuro, ¿no? En la ciencia y los científicos tratan de ver realmente, ¿no? Que porque al final de cuentas la ciencia está al servicio realmente de la sociedad, ¿no? Y así no, era escritor y también era bioquímico. Diría, por ejemplo, que la ciencia ficción es la rama de la literatura que trata de la respuesta a los cambios en el nivel de la ciencia y la tecnología, ¿no? Prefiere imaginar el impacto que tendrá sobre nosotros, como el cambio climático que tenemos encima, el internet, ¿no? Nos llegó, la tecnología recién desarrollada, aplicada poco. La biología sí es otra rama también que abre. Genética, pero comunicaciones, la inteligencia artificial, etcétera. Cualquier tema, ¿no? Científico puede ser tratado por la ciencia ficción, ¿no? Y de ciencia ficción, de lo que llamamos ciencia ficción dura, como el Sagas, ¿no? Están imbuidos en estos temas, ¿no? Son profesionales de este. Un filósofo, Nick Bostrom, menciona de que la brecha entre la velocidad del avance tecnológico y nuestro conocimiento de sus implicancias es real, ¿no? Estamos en verdaderamente como en algunos términos de responsabilidad moral. Ese es un tema que la ciencia avanza más rápido que a veces el desarrollo de una conducta ética o moral con nos aparece la pensamos en provecho, a veces sin pensar si deberíamos utilizarlo. Entonces, también la ciencia trata de ponerle un poco de ¿no? Para el efecto sobre la sociedad. Bien, acá ya ha cumplido 20 años la película Parque Jurásico, Jurassic Park, en un libro, ¿no? De Michael Crichton, un escritor norteamericano, y él justamente, el matemático de la escéptico en cuanto a utilizar una tecnología lo más rápido posible y las consecuencias. Por eso que él menciona, nunca se detienen a preguntar los científicos si deben hacer algo, simplemente lo hacen. Les llega la tecnología y lo utilizan. Bajo un tema de filosofía, ¿no? O de carácter moral que pudiera tener consecuencias sobre la sociedad. Y finalmente acaba diciendo, pues un descubrimiento siempre es una violación del mundo natural. Claro, porque lo que es el laboratorio es artificial, pero tiene un efecto realmente sobre nuestras vidas y sobre la sociedad, etcétera, a los diferentes niveles que lo manejemos, ¿no? Michael Barceló es un crítico de ciencia ficción. Él menciona, como ahí, los escritores de ciencia ficción gozan de una excelente capacidad especulativa y de una habilidad divulgativa para hacerlos conocer. Un escritor de ciencia ficción bien es adelantar parámetros, premisas, leyes, se adelanta a un hecho. Siempre se adelanta un hecho. Posibilidades de la problemática, te muestra cómo va a ser la problemática y probablemente hasta
Entonces, la ciencia ficción especulativa ha aportado bastante y sigue aportando. Cada año hay publicaciones, como vamos a ver, en el mundo, sino que Perú también no ha sido ajeno a esto, ¿no? Yo hago un resumen lo más de eso, ¿no? Aquí tenemos que evaluar, la ciencia no es ni buena, ¿no? ¿No? Es un aspecto positivo y tienes todo en la ciencia, depende cómo lo uses, cómo lo apliques, a qué lo apliques y con quién lo apliques, ¿no? Tendrá consecuencias. Eso hay que medirla, hay que tener a la hora de aplicar. Y por eso que el tema de la ciencia ficción hacen realmente las lecturas, y hay en varias universidades del mundo, las lecturas incluyen cursos, ¿no?, de ciencia ficción especulativa, incluso electivos, y cada vez realmente la gente se entra, ¿no?, en estos temas y acaba pues resolviendo algunos problemas en la vida real, ¿no? La educación, todavía tenemos algunas cuestiones. Yo hablé en un principio del tema el tema de la atención, el tema de la motivación, la lectura, el tema del cine, la computación, el tema de en los celulares, etcétera. En verdad lo que tenemos es una escuela visual, ¿no? Tenemos una escuela que ha crecido realmente, y sobre todo esta generación ha crecido todo prácticamente pantalla, ¿no? A todos lados con el tema del internet, etcétera. Nosotros podemos aprovechar esa capacidad que tiene probablemente generacional para poder realmente canalizarlo, ¿no?, mediante la ficción y poder obtener conocimiento, pero real, de un tema que a veces es tan difícil, ¿no?, y poder que el alumno realmente esté motivado, ¿no?, que es cosas que esté trabajando. Miren ustedes, ha sido el tema del, ¿no? Estamos hablando de los años hasta el 2020, ¿no? Acá con la Guerra Fría en 1950, 60, con la Guerra Fría, nucleares, hubo un boom ahí. En los 80 estábamos con otras preocupaciones, había mucho el tema de extraterrestres, de planetas. En el 2000 empezamos a hacer aplicaciones ya un poco más al lado de lo que es la ingeniería genética, clonación, ¿no? Se nos vino los descubrimientos, ciencia, ¿no?, artificial, etcétera. Y hoy, ¿no?, ha crecido enormemente y cada vez, todos los años hay publicaciones de ciencia ficción, ¿no? Una ciencia ficción seria, ciencia ficción que en verdad especula, ¿no?, con sustento para lograr una historia fehaciente, ¿no? Pero la ciencia ficción ha sido tomada y ha vuelto a ser retomada, ¿no? Hay publicaciones a temas. Las universidades en el mundo están incluyendo capítulos incluso en ciencia ficción especulativa. El gobierno chino tiene ya varios años como curso obligatorio, ¿no?, ciencia ficción especulativa, el cual finalmente un relato, ¿no? Un relato convincente que era para tu nota, todo curso orientado con y es una herramienta que está ganando de expansa de, ¿no? Sobre todo esta generación, ¿no? La ayuda obviamente de los videos, la ayuda de los apps, la ayuda de las computadoras, la ayuda de los celulares, ha facilitado verdaderamente que esto crezca exponencialmente, ¿no? Incluso en el Perú, ¿no? En el Perú ya hay un programa de ciencia ficción hace 10 años que se realiza en el Congreso entre los meses de enero y febrero, siempre hay un congreso en la Casa de Literatura en Lima. Y bueno, cada vez tenemos pues más peruanos y escritores peruanos metidos en este tema, ¿no? Acá tenemos José Guich es un crítico
que tuvo bien mencionar algunas nuevas. Ahí está, bueno, es por un tema que sabe un poco el trabajo de, ¿no? En cuanto a ciencia ficción, junto con otros colegas también, desarrollando por su área su ciencia ficción especulativa, ¿no? Y psicólogos, físicos, matemáticos, médicos, ¿no? Metidos en el tema de también. Bien, si yo tuviera que hacer un modelo de clase de ciencia ficción especulativa, ¿no? Pues lo estabularía, ¿no? Lo estaría por horas, lo alimentaría con lectura, ¿no? Probablemente relatos cortos, en primer lugar, algunos relatos cortos muy clásicos, ¿no? Y lo acompañaría de toda una serie de videos cortos para que el alumno, ¿no? Comience a tener esa lluvia de ideas, se motive, ¿no? Acerca de un tema X, ¿no? De biología, y vea el video y la lectura y pueda comprender más allá de solamente el principio así áspero, árido, sino que llegue a darle la vuelta a la imaginación y lo acabe incorporando como parte de él, ¿no? En un conocimiento más, ¿no? Que la ciencia ficción especulativa tiene mucho de ciencia, ¿no? Y ambos se retroalimentan, ¿no? Ambos se retroalimentan. Entonces, hacer un tema de talleres, hacer un tema de cursos, ¿no? De temas específicos, ¿no? Utilizando todas estas ayudas que tenemos actualmente ha resultado en entidades que ya lo están aplicando, ¿no? Por ejemplo, acá, este es de un colega mexicano, él como evaluación final hace que se le da tres novelas, que son novelas cortas, Los propios dioses de Isaac Asimov, La máquina del tiempo de G. Wells, y el nombre del mundo es Bosque, ¿no? De Ursula Le Guin, ¿no? Los leen esto y en base a eso, ¿no? Se les piden realmente, junto con la ayuda de los cortometrajes o de los videos, etcétera, ¿no? Construyan una historia y finalmente den un examen, ¿no? Que puede donde está el relato o puede ser también el examen donde asocias, ¿no? Cada literatura, cada video a un tema científico, ¿no? Un concepto de biología, un título de biología, ¿no? Para que sea mucho más digerible. Y los resultados han sido muy buenos, porque es casi jugando, ¿no? Es casi entretenido. Que la ciencia ficción no es para solamente un grupo de personas, no. La ciencia ficción también ayuda a que otras personas que no son necesariamente del área comprendan determinados principios, ¿no? Acá les muestro yo un esquema de ustedes, por ejemplo, ¿no? Va una sesión introductoria, ciencia ficción, algunos videos y lectura, ¿no? Semanalmente para ir, ¿no? Ir incorporando nuevo conocimiento acerca de determinados puntos, ¿no? De ciencia ficción que el, el curso y el profesor lo tienen que dosificar y manejar, ¿no? Hay aspectos de tecnología, aspectos de biotecnología y bioética, ¿no? La era digital y sus dilemas, y en fin, ¿no? Toda una serie de películas clásicas de ciencia ficción, ¿no? Obligadas a ver por todos aquellos que ocultan esto, pero que ayudan también, ¿no? La novela, la película, el cuento, el corto, la novela gráfica también, hay cómics, hay novelas gráficas también muy buenas, la video de música también, la música también tiene bastante de ciencia ficción, o algún episodio de una serie de televisión, ¿no? Entonces tenemos las herramientas. Y con esta pandemia creo que las cosas se han vuelto más necesarias, ¿no? Dar todos estos recursos audiovisuales, ¿no? Y poder motivar, ¿no? Y sobre todo el tema de leer, porque eso es una preocupación. Nosotros todavía estamos en lo último que leí del PISA, en comprensión de lectura estamos muy, muy por debajo de estándares. Pero es hora de poder revertir, ¿no? Y el tema de audiovisual, el tema de ciencia ficción puede en cierta forma también. No estamos hablando solamente de nivel universitario, esto puede empezar desde época escolar también, ¿no? Ahí, por ejemplo, este es uno último,
hablando ya del tema de pandemias, en 1854 hubo una pandemia en Londres, en Inglaterra, por el tema de los residuos de alcantarillado. No había sistema de alcantarillado, entonces la gente arrojaba los desperdicios, los baldes, los arrojaba todo a la calle y dio cólera. Claro, era un nicho fabuloso para cólera, mató mucha gente y había un problema. Y bueno, acá en este libro, el mapa fantasma, es justamente donde dos investigadores, ¿no?, se meten a las alcantarillas, comienzan a meterse y a diseñar las nuevas el sistema de alcantarillado de Londres, ¿no? Todo un tema realmente que la faz, ¿no?, la forma de ver el tema urbano en cuanto a contaminación. Realmente las ciudades antes del sistema de alcantarillado, y Londres fue una de las primeras ciudades en tenerlo, alivió realmente la carga de salud pública enormemente. Y ahí tenemos bastante violencia. Estamos hablando de microbios, estamos hablando de ecosistemas, ¿no?, con este tema de la contaminación urbana, ¿no? Entonces, de cómo ellos han tenido que especular, ¿no?, han tenido que construir, obviamente el sistema del alcantarillado lo tuvieron que organizar punto a punto, ¿no?, completar meramente una ciudad completamente alcantarillada, ¿no?, sin que tenga problemas de salubridad. ¿Hay ciencia ficción en el Perú? Sí. Ahí les muestro Lima de aquí a 100 años, de Julián M. del Portillo, un escritor del año 1843, que escribió estas obras apuntando 100 años en el futuro. Lo escribió en 1843 y pensó cómo sería Lima y Cusco en el año 1943, ¿no? Una obra rescatada, perdida en las bibliotecas, ¿no? Y ahí se imaginó, pues, Portillo se imaginó los telégrafos, ¿no?, el internet de ahora, ¿no?, el alumbrado público. Antes todo era vela, querosén, las máquinas aéreas, los aviones, el viajar a la luna, que ahora se está volviendo otra vez, ya estamos haciendo viajes cada vez más seguidos a la luna. Y bueno, la potencia, Francia, Rusia, ¿no?, los temas de siempre, ¿no? Y lo interesante es que él escribe esto en el año 1843, y Julio Verne escribe, por ejemplo, París en el siglo XX, una obra redescubierta hace unos 10 años. Julio Verne, quien no lo conoce, pero él lo escribió en 1859, ¿no? Sin embargo, más de una década antes ya hacíamos ciencia ficción, ¿no?, acá en Perú. Otro que a veces no se le nombra mucho es el hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma, ¿no? También es literato, jurista, abogado, ¿no? Clemente Palma escribe también unas obras de ciencia ficción que están siendo revaloradas en estos tiempos. Por ejemplo, escribe Cuentos Malévolos, un compendio de varios cuentos, como por ejemplo, La Última Rubia, que está ambientado en el año 3025, ¿no? Donde habla que había un dominio asiático en el mundo, hay máquinas voladoras, el esperanto, que era antes un idioma sintético, que no prosperó, pero se volvió lenguaje universal. Escribe, por ejemplo, el viaje maravilloso del señor Knick-Knack, donde transformaba los objetos en oro, ¿no? Habla de la transmutación, acá ya se está hablando de la transmutación, la química, ¿no? Escribió El Día Trágico, habla de una pareja que sobrevive al paso del Halligen en 1910, ¿no? Y bueno, contamina, había la versión de que la cola tenía gases venenosos, contamina, mata a la gente, y al final quedan dos individuos como Adán y Eva, ¿no? La novela, como le dije, Clemente Palma, X, Y, Z, las últimas letras del alfabeto, en 1934. Un científico le hace experimentos en una isla desierta, crea una máquina usando radiactividad. En esas épocas el tema de radioactividad todavía estaba con poco conocimiento, ¿no? Y genera una sustancia que realmente permite producir criaturas como uno desea, ¿no? Unos duplicados vivientes, una especie de construcción viva, ¿no?,
a partir de materia inorgánica, ¿no? ¿Qué es lo que se imaginó? ¿No? Otro que es considerado mucho en el tema de ciencia ficción en el Perú es José B. Adolf, ¿no? Quien llega a Perú, es de origen alemán, y escribe, por ejemplo, textos como Hasta la muerte, ¿no? Donde está ambientado en la prehistoria, Los mensajeros, que habla de desigualdad social en el futuro, Nosotros no, sobre el descubrimiento en el año 2168 de la fórmula de la inmortalidad. Había un tema con el tema de la inmortalidad. Bueno, hasta ahora realmente tenemos el tema de la inmortalidad, de poder vivir para siempre. En los cuentos de Relojero Abominable, ¿no? Escribe La inauguración, es un análisis de los cambios sociales y culturales que ocurrían en la humanidad, si la humanidad descubriera la inmortalidad, ¿no? Escribe Los Segundos Micrón, un hombre que recibe unos votos para ser clonado, ¿no? Y miren, ustedes ya tiene un tema de clonación en el año 2003, ¿no? El segundo cerebro de Margarita expone las consecuencias psicológicas del ingenio del cerebro paralelo a fin de tratar una enfermedad terminal, o sea, en verdad conceptos de neurobiología, ¿no? O neurofisiología realmente bastante avanzados. Entonces, él realmente algo considerado luego relatos cortos, no son relatos grandes, ¿no? Extensos, pero realmente con mucha consecuencia sobre la literatura y ciencia ficción peruana, ¿no? Algunos libros perdidos, La magia de los mundos, ¿no? Eugenio Alarco Larrur, ¿no? Escribe La magia de los mundos, se narra el accidente de una nave espacial en la que mueren sus tripulantes, siglos después la Tierra reinicia sus exploraciones, habla de los trasplantes de órganos, en su obra Los Mortales, ¿no? Habla de la vida eterna, habla de la consecuencia realmente de hacer científico mezclado un poco con magia, ¿no? Y bueno, un poco en el Perú también tenemos nuestros cultores artistas, Daniel Salvo, que lo conozco personalmente. Él escribió El primer peruano en el espacio, en el año 2014, una visión especulativa, ¿no? De un peruano en una estación espacial orbitando alrededor de la Tierra, y bueno, algunos temas sociales que están imbuidos, ¿no? También una novela corta, pero bastante amena, ¿no? José Guix, que habla de control terrestre, un tema también medio apocalíptico. Y tenemos a Enrique Porsaxa, quien escribe test de Turing, el famoso test de Turing que se aplica para saber si un robot o la inteligencia artificial, ¿no? Se reconoce a sí mismo como que está vivo o no, ¿no? Es un famoso test de Turing de un matemático, justamente el que resolvió la caja de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, la famosa caja Enigma, el señor Turing, está basado justamente en esto, ¿no? Y escribe en el año 2005. Otros que han venido, más recientes, ¿no? Mi robot depresivo, que el doctor Lidia al momento lo pueda leer, ¿no? Es un tema de psicología, pero usando no una versión humana, sino una versión robótica, ¿no? Escrita por Carlos Vera Escaramón. José Guix también, perdón, no es José Guix, es Carlos de la Torre Paredes, escribe La conquista de Piro, que ganó justamente un premio hace poco, que es una versión de La conquista del Perú, pero en una versión que es space opera, una versión intergaláctica, digámoslo así, ¿no? Y bastante interesante, amena, plantear la conquista del Perú como si hubiera sido una conquista en el futuro, ¿no? Un futuro cercano. Está también historias de ciencia ficción, varias obras de Carlos Enrique Saldívar, él es villarrealino, ¿no? Él escribe diferentes, ¿no? Pero tiene también su vena de la parte de ciencia ficción especulativa, ¿no? Por último, esto me llegó hoy día, es una antología. Y alguien dirá, bueno, es una antología. Sí, el día que regresemos. Como estamos con el tema de la pandemia, ¿no? Esto ha sido escrito, pero ha sido escrito netamente por mujeres. Y las damas también hacen su ciencia ficción especulativa y dura, bastante interesante. Yo he leído varias de estas obras. Hay incluso una colega egresada de la Villarreal acá, que escribe, la mayoría son peruanas, ¿no?
y bueno, plantean el tema de la pandemia desde su punto de vista, ¿no? Al otro lado de la orilla, de cómo esto se inició y hasta ahora no acaba, ¿no? Y normalmente la gente pues está tomando el tema del COVID, el coronavirus, como un tema pues de modelo para hacer también ciencia ficción. Y estamos hablando de un virus, estamos hablando de biología ahí, ¿no? Y tenemos algunas cosas que de repente muchos no conocen, ¿no? El Templo de la Luna, ganador del premio Minotauro, que es un premio de la ciencia ficción en el 2009, de Fernando J. López del Oso, que habla de Perú, habla del Cusco, habla del Templo de la Luna, habla de mucha historia del Perú, ¿no? Es él que escribió esto, no es peruano, es español, pero que ella tan maravillado con el tema de la cultura peruana que acabó escribiendo una obra que ganó, ¿no? Que ganó. Y bueno, y tenemos, como les dije, tenemos Congreso Nacional de Escritores de Literatura y Ciencia Ficción, todos los años, entre enero y febrero. Y hay algunas universidades que están utilizando el cine, ¿no? Acá hay incluso ingreso libre para ver temas de ciencia ficción, ¿no? Incluso acá, en la universidad, eso fue hace unos meses, me invitaron para un tema de ingeniería, la Facultad de Ingeniería, estaban haciendo tema de ciencia ficción para poder comprender pues todo lo que le involucran a ellos en el tema matemático, ¿no? Que es un ingeniero. Para que vean ustedes cómo se está creciendo el tema de la ciencia ficción, ¿no? Y donde le da las pautas de imaginación, sobre todo eso, ¿no? Motiva la imaginación a las personas, nos hace probablemente hasta mejores profesionales en su rama, en una determinada área, ¿no? Si hablamos de pandemias, bueno, se ha escrito mucho, ¿no? Se ha escrito mucho, yo les pongo acá algunos de lo que hay. El más interesante para mí es Ojos en la Oscuridad. Este señor Dennis R. Counts se adelantó. Escribió esta obra en más o menos mediados de los 80 y habló de un virus, que justamente el virus se llamaba Wuhan, justamente de donde ha surgido el COVID, en China, 40 años atrás. Y habla todas las consecuencias y todo lo que pasó y mató mucha gente, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? ¿Cómo alguien se puede proyectar tanto? Estamos hablando de una bola mágica, estamos hablando de alguien que juntó toda la información, la cruzó y obtuvo realmente algo nuevo, que lo convirtió en un libro de ciencia ficción. Y ahora, pues, me acuerdo que cuando hubo este tema del COVID, desapareció el libro, no se podía conseguir, costaba un montón de plata, se revaluó mucho, ¿no? Pero bueno, también se habla de desastres ecológicos, ¿no? Desde el año 40, la sequía de Valar, pasando por la carretera, el año del diluvio, que ha ganado premios, incluso ha estado finalista el de King Stanley Growing, que es el Nueva York en 2040, donde está el planeta inundado por el deshielo, el calentamiento global, el hambre, en fin, ¿no? O cuando se acaban los recursos y los hidrocarburos, en fin. También la ciencia ficción sirve para construir estos temas que lindan realmente con la ecología, ¿no? ¿No? Desastres tecnológicos, el tema del internet, de la inteligencia artificial, en fin, ya se habla de matrices y de úteros artificiales, también se ha planteado en diferente literatura a lo largo de los últimos años, ¿no? Incluso ha sido llevado muchos a pantalla, al cine, a la televisión, hacer el carbón modificado o alterado es una obra, basada en una obra, y muchos libros que posteriormente van a ser llevados a plataformas, ¿no? Como series o películas. Las cosas espaciales también han crecido. El Marciano es una de ellas notable, que fue llevada al cine, donde incluso pues cómo sobrevive el astronauta que se queda solo en Marte, pues con papa peruana, que encuentra la parte, le echa un poco de agua y crece una planta, y eso se va alimentando, porque estuvo casi 3 años perdido en Marte hasta que lo rescataran. Para que vean ustedes, biología. Marte rojo, Marte verde y Marte azul. Nuestro uno es la terraformación. Estamos mandando cada vez sondas a Marte, cantidad de sondas, ¿no? Con el objetivo de colonizarla. Esa es la idea. Para el 2038, el 2040, la Tierra van a estar más cerca en su movimiento alrededor de... Y se piensa mandar una nave tripulada. Eso es lo que hasta ahora se ha
estado proponiendo, ¿no? En fin, hay otras más. Y otro que ha vuelto con fuerza es la Luna. Hemos visto que China le ha, como dicen, le ha tirado lente al lado oscuro de la Luna. ¿Qué recursos tiene la Luna? ¿Tiene algún mineral interesante? ¿Tiene algo? ¿Es solamente una cuestión de dominio, de connotación? En verdad la Luna también podría ser una base, ¿no? Podría establecerse ya las primeras bases en la Luna, proyectándose a irse a otros planetas, ¿no? ¿No? Como Marte o los planetas jovianos, etcétera, ¿no? ¿No? Hay mucho ahí, ¿no? Luna Roja tiene que ver el tema chino, estoy metiendo mucho. Acá le pongo Spain, una series más, yo se los recomiendo que lo vean, más cultas en el tema de investigación espacial, ¿no? Elaborada realmente al milímetro, con detalles técnicos y científicos que vale la pena verlo, ¿no? Y en fin, bueno, acá le pongo Bionautas, el último ganador de premio, ¿no? Que habla realmente también de vida en otro planeta. Y nosotros queremos dividir el tema de ciencia ficción. ¿Y qué escogemos? Bueno, hay categorías, ¿no? Barceló, el crítico que les mencioné hace un rato, habla de que, en primer lugar, quizás lo que podemos tratar, los que estamos metidos en biología, es viajes o conquistas espaciales, ¿no? Ahí está todo el tema de biotecnología, biología sintética, ingeniería genética, cultivos hidropónicos. En las naves espaciales siempre hay cultivos hidropónicos, ¿no? Ahí le pongo algunas películas de ejemplo, 2001, 2010, etcétera. O podemos hablar de temas futuristas, ¿no? Como el tema ecológico, la climatología, la nanotecnología, por el tema de la contaminación, ¿no? Hay un tema ahí también bastante recurrente. El tema de robots, androides, pero más quizás para biólogos de cyborgs, en la mezcla máquina, ¿no? Donde hablamos de cultivos celulares, manipulación de gametos, ¿no? Acá les pongo, por ejemplo, los nanorobots, ¿no? Que están realmente entrando ya para curar enfermedades, etcétera, hacer cirugías precisas. Acá este caballito que ustedes ven no es una película, es una construcción del mensaje que ha sido introducido dentro del genoma de una bacteria y cuando lo transformas en información da el aspecto de un caballo cabalgando, ¿no? A ese extremo estamos llegando nosotros en realmente de manipulación genética. Las computadoras es otro tema, que se acuerda Matrix, ¿no? Neurobiología siempre es un tema dice que nosotros conocemos todo el cuerpo humano, lo que menos conocemos es el cerebro. Muy poco, hay muchas cosas que todavía son una incógnita, la última frontera le dicen algunos, pero hay un tema ahí de fisiología bastante interesante, ¿no? Experimentación con humanos, manipulación de embriones, embriología, ingeniería genética, películas como Jurassic Park, La Isla, ¿no? Edición génica, tiene que ver con genética, que siempre hay temas. Catástrofes o desastres ecológicos, un montón de películas, ahí hablamos de evolución, qué va a pasar con nosotros cuando cambie el clima, cuando cambien nuestras condiciones ambientales. Viajes al interior humano, hay una película de viaje alucinante de los 80, pero ya estamos hablando de biochips, de nanorobots, ¿no? Estos 8 probablemente sean los que más, ¿no? Podemos los biólogos incursionar. Otras son otras subramas que no lo menciono mucho, superhéroes o viajes en el tiempo y extraterrestres tiene que ver más con física, química, más que biología, pero se los menciono, ¿no? ¿Qué avances biotecnológicos tenemos? Ingeniería genética, micromanipulación celular, tenemos nanotecnología, es lo que más está en boga, ¿no? La ingeniería genética, producir, por ejemplo, peces transgénicos. En la Universidad de Villarreal nosotros descubrimos los peces transgénicos fluorescentes acá en el Perú, ya hace más de 10 años, y eso no ha parado. Hay una gama de producción de animales fluorescentes, incluso con hormonas de crecimiento, ¿no? Animales gigantes, portentosos, la publicación que tuvimos de los trabajos. Y hay transgénicos de varias cosas. En Perú ha hecho transgénicos en papa, en papá, ¿no? Tenemos un salmón transgénico en Estados Unidos para consumo humano y también ha sido vertido, ¿no? Por ejemplo, esta hora del muerte si se liberara en caso haría un desastre ambiental, cosa que tenemos pues, con un tema de ley de moratoria que el próximo año ya finica, pero que sirve de inspiración, ¿no?
O riesgo de la manipulación, la amenaza de Andrómeda, escrita en los años 60, que tiene que ver con virología, ¿no? Y que plantean realmente el tema de soltar un organismo vivo, liberarlo, como ha pasado con el tema del COVID, muy semejante, ¿no? La edición génica, lo que es CRISPR-Cas, está abriendo también otra aspecto de ciencia. La ciencia ficción regulativa no es ajena. Por ejemplo, hacer que el gen de miostatina actúa sobre el gen de miostatina y obtener órganos musculosos, como ustedes pueden ver ahí, el ratón, el perro, ¿no? El vacuno. Incluso ya están hablándose de hacer pues cuyes musculados o paiches supermusculados, ¿no? Porque el gen es el mismo en todas las especies y se puede hacer ahora la edición, ¿no? Algunos incluso están hablando de hacerlo en humanos, bueno, otros países que son más totalitarios probablemente sí, como lo pasa con el cerdo, un cerdo musculoso, ¿no? Pero hay riesgos, ¿no? Por ejemplo, Robin Cook es un escritor, escribe sobre el tema de los riesgos, el uso de la información genética también, ¿no? Las patentes estaban por ahí, los seguros sociales también, si tienes predisposición a una enfermedad no te van a dar el seguro, en fin, todos esos problemas éticos o de manipulación, cromosoma 6, que tiene que ver con trasplante de órganos, el cromosoma, el sistema de histocompatibilidad para el tema de rechazo, anular eso y jugar con eso, pues podría ser que puedas recibir órganos de otros animales, ¿no? Donación desde el año 97. Acá hemos hecho clonación, ¿no? El trabajo de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, han tenido 2 clones, incluso han hecho la versión Dolly, esta es una versión Dolly de una abeja de una vaca, ¿no? Alma, y hicieron la misma versión en el año 2016. Nosotros también tenemos nuestra versión Dolly, ¿no? O resucitar, ¿no? Animales congelados que de repente los resucitas a nivel celular y tienes un clon, un individuo que está congelado. Hay mucho por el tema de recuperar al mamut, incluso hay hasta un parque ya destinado en la Siberia. Hay un trabajo entre el grupo japonés y ruso para recrearlo, entre comillas, ¿no? Perú tiene, pues, tenemos animales que están extintos o ya en el museo, como la chinchilla, que quedan pocos, como el mono cholo María, que solamente quedan 200 ejemplares. La clonación podría ser una alternativa. O peces del lago Titicaca desaparecidos, ¿no? El último espécimen, por ejemplo, que lo tienen en Bolivia, lo restauran, y hace más de 25 años que no se ve, ¿no? La especie. Incluso el tema de Neandertal, tenemos un proyecto Genoma en Neandertal, ¿no? Que ya están haciendo, realmente han secuenciado algunos segmentos grandes del Neandertal. Vamos a ver qué nos depara. Están muy asociados a temas de enfermedades, por ejemplo la diabetes, parece que nos viene por el tema de Neandertal, cuando ha habido cruzamientos en un pasado, estamos hablando de unos 25.000, 30.000 años atrás. Incluso hay ciencia ficción de esto, ¿no? El señor Lavier escribe Homínidos, Humanos y Híbridos, donde él especula que el hombre no se extinguió y en verdad la Tierra estaba poblada por 2 especies diferentes. Algo así como tener, pues, caballo y burro, ¿no? Nosotros solamente somos la única especie, pero si hubiera 3 especies sería algo así como los equinos, ¿no? Y han escrito también, ¿no? Luis Arza, que es biólogo, escrito Tecnetos, donde habla de la fecundación sin monosexual, sin la necesidad de hembras, ¿no? Y bueno, los riesgos, por ejemplo, Michael Craven, todos los riesgos que podría ser la manipulación genética. Un libro muy interesante, muy ameno, ¿no? Que habla de todas las posibilidades y los temas éticos también. La biología sintética, que es lo que está creciendo cada vez más, el utilizar a las células como si fueran un ordenador, construye realmente la célula a partir de bloques de genes, y algo biológica que al final vamos teniendo un organismo que no existe en la naturaleza. Y ya tenemos, ¿no? tenemos la primera célula, el Mycoplasma laboratorium, construido en el laboratorio. Este ADN de esta bacteria se inserta en el laboratorio, nucleótido por nucleótido, y después insertado en un núcleo y tenemos una célula, algo que no existe en la naturaleza, ¿no? Bueno,
los trasplantes, los cultivos celulares están creciendo, incluso la manipulación, ¿no? Cambiar el código genético, ¿no? Ya no ser un código de 4 letras, sino de 6 letras y obtener nuevos fármacos, ¿no? 6 nucleótidos, versiones. Aumentar el número de tripletes, ¿no? El número de tripletes, mayor número de aminoácidos, no los 20, sino otros, existen otros aminoácidos alternos y obtener fármacos nuevos. También, con la biología sintética se puede a voluntad, ¿no? Lo que la naturaleza no diseñó, lo estamos diseñando nosotros. La nanotecnología va en crecimiento, pues eso nació en el año 59 con este señor, Eric Drexler, ¿no? Él escribió esto, ¿no? Motores de la creación, el inicio de la era de la nanotecnología. Fue uno de los primeros que planteó los nanorobots para temas de enfermedad, para el medio ambiente. Incluso sus aplicaciones, ¿no? Para evitar combatir el cáncer, ¿no? Cada vez están en más auge. Pero también hay peligro, ¿no? ¿Qué pasa si los nanorobots se independizan o no hay temas de normativa de seguridad, etcétera? Podrían ser un peligro, hay que manejar a estos amiguitos simplemente con mucho cuidado, ¿no? Pues se replican a sí mismos, ¿no? En fin, presa, por ejemplo, Michael plantea esta empresa, ¿no? Sobre el tema de los nanorobots en programas militares que se escapan, ¿no? Y que luego afectan a la población. Esto es un software que yo diseñé ¿verdad? Eso fue en el año 92, 93, con un colega. Hicimos un software y lo publicamos, incluso yo tengo la patente, ¿no? Patentor del esto, y bueno, en algún momento lo voy a modernizar. Pero cuando yo lo presenté a la revista peruana de biología, me lo aceptó inmediatamente, incluso me mandaron una carta de felicitación porque nunca habían visto. Eso fue la primera vez que le presentan un artículo relacionado a de biología molecular o de genética, ¿no? Bueno, yo me inspiré mucho. Cuando me llegó Jurassic Park en el año 93 a mi mano, lo leí en 3 días y se me perdió el foco, por eso le digo la motivación y diseñar este software que en un momento voy a modernizar, pero con anteriores programas, ¿no? Con versión Windows, ¿no? Bueno, algunas publicaciones a lo largo de estos años, en base a la formación académica que he tenido también, he escrito algunas obras mitocondria, porque es parte de tema de mi tesis. El hibrio también va por ahí, fusión de células vegetales con animales, ¿no? Para formar un híbrido. Edición génica, Mikuy Hall, ¿no? Cada una de mis versiones es en alguna universidad, se desarrolla siempre en alguna universidad que yo he enseñado, he estado. Siempre le doy esa connotación. Nanites, de la manipulación embrionaria, jugar con los genes de la inteligencia, el gen del lenguaje en organismos inferiores. Y nanomorfo, que es la fusión de dos individuos que son de sexos diferentes en uno solo, ¿no? Neodán, la recreación de la vida, ¿no? Que, pues, si hay una catástrofe, un apocalipsis, en algún lugar esté guardado embriones que en un momento sean recreados para volver a empezar otra vez, ¿no? Y la lapicera de Dios, que está todavía en edición, es una obra también que lo terminé de escribir en el verano. Está como finalista en un concurso, ya haciendo las mejoras para edición y finalmente van a sacarlo en una antología, ¿no? Quimera, otro que también está también parte de un concurso. Y como siempre, ¿no? El científico, su experimento, sus consecuencias, o no medir las consecuencias, ¿no? Dan siempre el tamiz moral, psicológico, social, que debe tener las consecuencias y manipulación de una tecnología. Bueno, esta es la última, COVID-21. En verdad el tema del COVID, y se lo digo muy, muy abiertamente y personal, lo sabíamos un grupo de investigadores en octubre del año pasado. En octubre del año pasado, en 2019, cuando vislumbraba el tema, nosotros sabíamos realmente que se estaba viniendo una pandemia a ciernes, como la que hubo en 1918 con la epidemia
la epidemia española, ¿no? La gripe española. Y bueno, discusiones porque casi todos los días, en las noches, nos reuníamos y compartíamos información y sabíamos que los chinos nos estaban engañando en muchas cosas. Fue que yo empecé a escribir esto en noviembre, ¿no? Ya cuando está ciernes, ya nos vemos básicamente en enero, principios de enero, febrero, hemos estado ya con el temor, y recién en marzo es que se declara el primer caso en el Perú, ¿no? Enfoco este tema, ¿no? Hago este tema de esta construcción de esta ciencia ficción especulativa basándome en mucha biología. Acá hay mucha biología, las referencias incluso científicas están al final del libro, para tratar de darme también una respuesta para mí, ¿no? Porque hasta ahora estamos en una incertidumbre. Yo vivo encerrado en mi casa, tengo a mi madre, a mi señora madre anciana, de edad, con enfermedad, que solamente salir uno y verlo es, de repente no te pase nada a ti, pero sí le va a pasar al familiar. Esa es la gran tragedia actualmente en muchas familias. Como un mensaje, ¿no? Un mensaje, realmente en este libro se manda un mensaje, no solamente de apariencia, sino también de esperanza, ¿no? Yo creo que esto no va a ser la pandemia. Ya prácticamente cada 10 años tenemos pandemia, solamente una más que otra, ¿no? Después del COVID vendrá otro más, por eso ahora se llama COVID-21. Tiene buena aceptación mucho, poder poner ciertos conceptos en el tapete, ¿no? Te obliga a ponerlo en el papel, a escribirlo, a reescribirlo, a debatearlo. Y con eso tu método de aprendizaje también se hace más, se fortalece, ¿no? Bien, algunos links de interés de repente para los que quisieran más información. Con esto doy por concluido mi exposición. Justito. Bien. Agradecemos la participación del profesor, el magíster Carlos Escoto Espinosa, que ha participado en conferencia magistral sobre la aplicación de la ciencia especulativa para la comprensión metodológica de las ciencias biológicas. Como ustedes saben, esta es nuestra comunidad Renacit. Agradecemos la participación del profesor Escoto. Debido a la programación que tenemos, vamos a promover la participación con alguna pregunta, si es que en las redes sociales se ha expresado alguna interrogante. Muy bien. Hemos cotejado que no existe alguna consulta respecto a la temática desarrollada. Agradecemos al profesor docente Renacit de nuestra universidad, el biólogo magíster Carlos Escoto. Realmente su participación y la participación de todos nuestros docentes investigadores ha contribuido de manera significativa en el desarrollo de las actividades por el mes de la ciencia en nuestra universidad. Le damos la palabra para que el profesor nos dé un mensaje de despedida. Sí, a todos en general, y usar el momento, todavía nos queda todavía meses por delante con el tema virtual. Hacer todo el esfuerzo mental, porque realmente es un esfuerzo mental, el poder estar concentrados, el poder hacer nuestras tareas, sea como profesores, estudiantes. Pero lo que yo les puedo decir es que simplemente el tema de la lectura, el tema de buscar un ejercicio mental, ¿no?, que nos sea útil y no sea justificable realmente a la situación que nosotros estamos actualmente, ¿no? Es realmente de tener un buen libro, ¿no? Un libro corto, pero
que empiecen a hacer la lectura, que era una de las cosas que ya habíamos perdido también, ¿no? Es importante cultivarnos, en verdad, y creo que este es el momento, ¿no? Porque todavía realmente vamos bajo este tema de la pandemia por un tiempo y tratemos de pasarla bien, ¿no? Y nosotros debemos estar bien de ánimo, bien de humor, lúcidos, que eso hace bien también a nuestras familias, ¿no? Le deseo lo mejor realmente a todos y les agradezco por la atención. Esto ha sido una pequeña colaboración realmente del Grupo Renacido Real. Muchas gracias, doctor Escoto.